Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la Palabra de Dios. En esta noche queremos profundizar en la Biblia. Queremos hablar de un tema supremamente importante que como pueblo de Dios debemos de conocer muy bien y así poder estar preparados para cuando esto suceda. Así que vamos a orar. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta noche poder estudiar tu palabra. Bendice este estudio, Señor, que sea para glorificar tu nombre y que podamos, Señor, conocer el tiempo en que estamos viviendo y así prepararlos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano. Quiero que hablemos de la persecución. La persecución, hermanos, tiene dos etapas. Va a venir una persecución de afuera, de parte de los poderes políticos y religiosos que se van a unir con el papado, una coalición impía para querer destruir al pueblo de Dios cuando se imponga la imagen de la bestia, cuando se decrete la ley dominical, cuando se empiece a forzar la conciencia bajo pena de muerte, tal como lo describe Apocalipsis 13. Pero hay una persecución sutil que va a iniciar dentro del mismo pueblo de Dios, o sea, dentro de la iglesia. Casi nadie sabe eso, ni nadie lo conoce, pero la Biblia enseña de que los peores enemigos del pueblo de Dios están dentro. Caín mató a su hermano Abel. No fue un extraño, ningún extranjero, sino que fue su propio hermano. A José lo vendieron sus propios hermanos. A Jesús lo mató su propio pueblo. A Jacob, su propio hermano, lo persiguió para tratar de matarlo. Y así podemos ver ejemplos donde el mismo pueblo de Dios rechazaba a los profetas. No eran extraños ni extranjeros, sino que eran del mismo pueblo de Dios. Vamos a ver de que en el pueblo de Dios se va a levantar una persecución, no una persecución con armas ni con espadas, sino que una persecución sutil, que vamos a ver de que esta persecución va a tener dos etapas. Una etapa psicológica y otra etapa que es la última, donde los impíos o los tibios que forman parte de la iglesia adventista saldrán y se unirán con el papado y con las iglesias protestantes para andar buscando y decir dónde el pueblo de Dios se esconde y así matarlo y perseguirlo al final de la historia. Esa va a ser una traición, así como Judas traicionó a Jesús. Pero vamos a ver bíblicamente que la persecución tiene dos etapas, una psicológica y otra de violencia. Son dos métodos que el diablo ha usado para atacar al pueblo de Dios siempre, desde las primeras páginas de la historia hasta el final, como lo presenta el libro de Apocalipsis. Vamos a demostrarlo bíblicamente con dos historias bíblicas donde pasó eso mismo con Jesús y con el diácono Esteban, donde el diablo aplicó una persecución psicológica contra Jesús y contra Esteban, y después lo que hizo el diablo es usar al profeso pueblo de Dios para matar a Jesús y al diácono Esteban. Vamos a ver de qué historia se repite. El diablo no cambia, el diablo lo que hace es refinar sus métodos, pero un método que le da resultado y que es eficaz, nunca lo va a dejar a un lado, lo que hace es refinarlo. Vamos a ver un dato muy interesante, hermanos, para iniciar. Los judíos en los tiempos de Cristo estaban divididos en sectas o partidos sociales. Estaban los celotes, saduceos, escribas, fariseos,
sesenios, herodianos. Todos eran judíos, pero a la hora de matar a Jesús se unieron y buscaron la ayuda del poder romano, el poder civil de Roma, para matar a Jesús. Pero es interesante que Jesús, antes de llevarlo a donde el poder romano de Pilato y Herodes, vamos a ver de que los fariseos, antes de llevarlo donde los romanos o donde Herodes y Pilato, le hicieron un juicio religioso y después un juicio político. Y vamos a ver de que los fariseos, al ver de que no podían tolerar que un hombre humilde, sabio, un carpintero, podía desafiar la autoridad de los fariseos hipócritas, así que los fariseos, al no poder con la sabiduría de Dios, de Jesucristo, de Dios a través de su Hijo, los fariseos usaron otro método para tratar de hacerle a Jesús un ataque psicológico y así desanimar a Jesús y bajarle su autoestima. Porque eso es lo que busca el diablo cuando a usted le hace un ataque psicológico. Lo que busca el diablo es matarle la moral, desmoralizarlo psicológicamente y así que usted se desanime, le hace un ataque psicológico. Esto pasó con Jesús. Los fariseos, al no poder refutar la sabiduría de Jesús de las Escrituras, los fariseos hicieron un ataque psicológico contra Jesús, poniéndole falsos testimonios y calumniándolo. O sea, el diablo usó la calumnia y los falsos testimonios, falsos testigos, para hablar mentiras contra Jesús y llevarlo así y hacerle un juicio religioso. Los fariseos hicieron esto. Noten cómo dice Mateo capítulo 26, versículos 59 al 62, dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. Noten qué es lo que buscaban: para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Noten que usaron una alternativa para hacerle a Jesús un ataque psicológico a su mente, para que Jesús se retractara. Le pusieron falsos testigos, a hablar calumnias contra él, a hablar falsos testimonios, y noten qué es lo que decían: pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Es cierto que Jesús había dicho: destruiré este templo y en 3 días lo edificaré. Pero se refería a su cuerpo físico, que él iba a morir y el 3er día iba a resucitar. Pero los fariseos usaron esas palabras, las tergiversaron para ponerlas en contra de Jesús y hablar falso testimonio contra Jesús, porque ellos no podían refutarle la sabiduría de Jesús con las Escrituras. Así que buscaron otro medio, y fue el medio de hablar calumnias en un concilio falso, a poner falsos testigos y tergiversar las palabras de Jesús para ponerlas en contra de Jesús. Esto estaba profetizado en el Salmo 27, versículo 12. Noten cómo dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. A Jesús el diablo le hace un ataque psicológico, poniéndole falsos testigos para matar la reputación de Jesús y que Jesús se desanimara y que su estima fuera bajada. Y esta es una evidencia, hermanos, que el diablo, cuando no puede defenderse con un escrito tan, cuando ya se siente acorralado, cuando no puede defenderse, aquí vemos los fariseos, al no poder defenderse, buscaron falsos testigos para que dijeran falso testimonio contra Jesús. El diablo lo que buscaba es hacerle un ataque psicológico a Jesús, un ataque moral, para que Jesús se desanimara y que su autoestima fuese bajado. Muy astuto. Noten cómo dice Jeremías 5:26, dice: porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos
Pusieron trampas para cazar hombres. El diablo aquí usando a los fariseos para que los fariseos pusieran falsos testimonios, falsos testigos, para hablar mentiras contra Jesús. Este es un ataque psicológico, hermanos. Y siempre el diablo ha usado este método. Atacar a los siervos de Dios psicológicamente, hablando calumnias, tergiversando las palabras, añadiendo palabras que no dijeron, haciéndoles un ataque moral a su persona, hablando mal de ellos, difamándolos, calumniándolos. Inclusive hoy en día, hermanos, como la tecnología está tan pervertida, porque los hombres así la han pervertido, hoy para atacar a los siervos de Dios, como ya no pueden sostener sus enseñanzas falsas con un escrito está, lo que hacen es hoy usar memes, burlas, chistes y un montón de sarcasmos. Al saber que no pueden con la sabiduría de los siervos de Dios, el diablo se va a los ataques personales. Así hizo el diablo con Jesús, hacerle un ataque a su persona, hablando falso testimonio contra él y poniendo falsos testigos. No es extraño que hoy en día los que enseñan errores doctrinales y falsas enseñanzas, al ver que no pueden con la sabiduría de los hijos de Dios, se van a los ataques personales, a las calumnias y a las difamaciones, aún dentro de la iglesia. Cuando se amonesta el pecado, cuando se habla de la apostasía, cuando se habla de la rebelión, cuando se habla de las falsas enseñanzas dentro de la iglesia, vienen los que patrocinan el error y empiezan a hacer ataques contra los siervos de Dios, porque saben que los siervos de Dios están diciendo la verdad, y al no poder defenderse con un escrito está, se desvían hacia los ataques personales, hacia las calumnias, a las difamaciones y a un montón de cosas que no tienen nada que ver con el tema. Hoy en día está de moda llamar a un siervo de Dios disidente solamente por amonestar el pecado y por desenmascarar la apostasía. Es tan cierto, hermanos, que existen grupos disidentes o separatistas que su afán es atacar a la iglesia y a la organización. Pero es bien diferente a saber distinguir entre qué es amonestar y qué es exhortar a la iglesia. Una cosa es atacar a la iglesia y otra cosa es exhortarla y amonestarla. Pero ahora las personas que defienden el error no saben hacer la diferencia entre amonestar y decir la verdad y atacar a la iglesia. Y cuando se está hablando de apostasía, del pecado en la iglesia y de tanta cosa extraña que está infiltrándose en la iglesia, empiezan ahora a decir, como no pueden defenderse con un escrito está, este hermano es disidente, este hermano es agarrista, este hermano está atacando a la iglesia. Este hermano no ama a la iglesia, la está atacando, no habla de amor. Aunque lo que está diciendo el siervo de Dios es verdad. Pero los ignorantes en las escrituras confunden atacar con exhortar y amonestar. Por lo menos búsquense un diccionario. Hagan la diferencia en qué es atacar, qué es amonestar, qué es exhortar, qué es instruir a la iglesia. Busquen un diccionario y búsquense qué significa la palabra criticar. O sea, los siervos de Dios no critican, los siervos de Dios no atacan, los siervos de Dios hablan con un escrito está. Satanás, al ver que no puede defenderse con un escrito está, vemos de que aquí está usando a los fariseos para que hablen falso testimonio contra Jesús y hacerle un ataque personal contra él. Este dijo esto, otra cosa. Le añaden palabras, tergiversan las palabras, porque lo que están buscando es hallar un defecto para atacarlo. Este es espíritu satánico que está imperando en los miembros de iglesia. Miembros de iglesia que no quieren aceptar sus errores, no quieren aceptar que están mal. Lo que hacen es enojarse con los mensajeros, los atacan, les levantan calumnias, les hacen memes. No solamente en el protestantismo apóstata usan la burla y el sarcasmo para defenderse. También lo vemos aún dentro de la iglesia. Personas que no aceptan sus errores, a pesar de que se les muestra con un escrito está, siguen aferrándose a sus errores y al ver que no pueden defenderse, usan falso testimonio, tergiversan las palabras de los mensajeros, los acusan, hablan mal de ellos, tergiversan las palabras, los atacan, hablan falso testimonio,
Aquí vemos de que el diablo eso mismo hizo con Jesús usando a los fariseos. Y muchos falsos testigos se presentaron, pero al fin vinieron 2 testigos más. Y eran falsos, dijeron. Este dijo, un aspecto despectivo, como queriendo decir, este tal o este animal. Esa palabra es un término despectivo. Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Ellos tergiversaron las palabras de Jesús para hablar falso testimonio, pero Jesús se refería a su cuerpo, que iba a destruirlo y lo iba a edificar. Iba a ser muerto, iba a morir por los pecadores en la cruz del Calvario, iba a ser sepultado e iba a resucitar el 3er día. Su templo era su cuerpo. Ahora, noten que el diablo, después de usar falso testimonio contra Jesús y hacer un ataque psicológico, usó la violencia. Ahora el diablo usa la violencia. Los fariseos llevan a Jesús y le hacen un concilio político. Lo llevan donde Poncio Pilato y donde Herodes. Juan 18, versículo 29 al 40 dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Que era Jesús. Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, noten que es lo que están diciendo de Jesús, no te lo hubiésemos entregado. Le están diciendo malhechor a Jesús, otra calumnia. Pero ahora le están diciendo frente ¿qué? A Pilato, un emperador romano del poder civil de Roma. Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tómenle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliesen las palabras que Jesús había dicho, dando a entender de la muerte que iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o porque te lo han dicho de mí? Pilato le respondió: ¿yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Noten que ahora están usando la fuerza. El mismo pueblo de Dios está usando el poder civil para matar a Jesús. ¿Qué has hecho?, le dice Pilato. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo ningún delito en este hombre, pero vosotros tenéis la costumbre de que os les suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dijeron a voz, aquí es donde los judíos a voz en cuello rechazaron la teocracia de Dios al elegir a Barrabás, diciendo no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Y sabe, hermano, la Biblia dice que en lo que terminó este concilio político entre judíos y romanos, una coalición de iglesia y Estado, llegó al punto de matar a Jesús. Noten lo que dice Marcos 15, versículo 15 al 20, dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Noten que el poder civil cedió la petición de la iglesia o del profeso pueblo de Dios. Y dice: después de azotarle para que fuese crucificado, entonces los soldados
le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura. Aquí ya lo van a matar a Jesús, pero ¿quiénes habían pedido esto? El profeso pueblo de Dios. Y dice, lo vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espina, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña. Noten que ahora está la violencia. Después de la calumnia ahora viene la violencia para callar al siervo de Dios, al Hijo de Dios, y le escupían. Todo esto es maltrato físico. Después de lo psicológico ahora viene lo físico. Y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, o sea, burlado, le desnudaron la púrpura, o sea, lo desvistieron, y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Pero ¿quiénes pidieron esto? Los judíos, presionando al poder civil de Roma para que diera un decreto de muerte al Hijo de Dios. A pesar de que Pilato dijo: yo no hallo ningún mal en este hombre. ¿Cómo es que ustedes dicen que es malhechor? Yo no hallo ningún mal. Pero entonces mátenlo, háganle juicio según la ley. Pero a nosotros no se nos está permitido matar a nadie. Así que presionaron al poder civil de Roma para que Roma diera el decreto para que mataran al Hijo de Dios. Y miren cómo lo maltrataron, lo escupieron. Inclusive un sumo sacerdote le pegó hasta una cachetada. Le quitaron la ropa, lo escarnecían, le dieron latigazos, 40 azotes menos uno. Y al fin lo llevaron a crucificar. Esto mismo que pasó con Jesús, pasó con Esteban. Noten qué interesante, que a Esteban le hicieron lo mismo que a Jesús. A Esteban, al ver que no podían con la sabiduría del siervo de Dios, porque toda cosa se la refutaba a los fariseos hipócritas, Esteban, un hombre lleno de sabiduría, desenmascaraba las enseñanzas de los fariseos hipócritas. Los fariseos le tenían odio a Esteban. Así que lo que hicieron es lo mismo con Jesús y le hicieron un ataque psicológico a Esteban, poniéndole también falsos testigos para que hablase calumnias contra Esteban. Noten cómo dice Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 14. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamándose los libertos, y de los de Cirene, o sea que eran judíos, y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Noten que cuál era el trabajo de ellos: disputar, contradecirle, hablar mal de él. Odio contra Esteban, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a uno para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué están haciendo aquí estos fariseos hipócritas? Haciéndole un ataque psicológico a Esteban, poniéndole falsos testigos, diciendo calumnias. Habló palabras blasfemias contra Dios y contra la ley de Moisés y contra su palabra. Y soliviantaron al pueblo. Noten que no se conformaron con hacer estas calumnias entre ellos mismos, sino que fueron a difamarlo y a levantar al pueblo en contra de Esteban. Esto es bien importante que entendamos, hermano. Los odiosos, los envidiosos y los calumniadores que no pueden refutar la sabiduría de los siervos de Dios, no se quedan ellos solamente atacando a los siervos de Dios, sino que buscan caravanas que les hagan caravana. Siempre van a donde otros para que minar la mente y que minando la mente se pongan en contra de los siervos de Dios. O sea, esta es una característica de los falsos maestros. Siempre van a donde otras personas a hablar mal de los mensajeros para que estas personas quede su mente también contaminada y minada. Así hicieron estos fariseos hipócritas. Soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y lo arrebataron y lo trajeron al concilio y pusieron testigos falsos. Noten cómo dice, que decían:
Este hombre, otra vez está el término despectivo, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Blasfemias y calumnias le acusaban a Esteban y le pusieron falsos testigos y sofocaron al pueblo para que el pueblo se pusiera en contra de Esteban. Noten la cizaña, hablando calumnias, difamando a Esteban. ¿Pero por qué? Porque no podían con la sabiduría de este siervo de Dios. Y esta es una evidencia, hermano. Cuando los apóstatas no pueden refutar con un escrito está, no pueden defenderse, como única alternativa usan ataques personales, difamar a los siervos de Dios, hablar calumnias, ir a meter cizaña a otros ignorantes que no leen, que no estudian. Hay personas que se están prestas para estar recibiendo errores de otras personas y no tan siquiera van a preguntar a la persona, a investigar si es cierto, pero como están prestas a estos errores, asimilan la cizaña y se ponen en contra de los siervos de Dios. Eso siempre ha sido así, hermano. Siempre en la iglesia han surgido grupitos de personas que siempre son cizañosas, buscan cómo boicotear los planes de Dios desde adentro de la iglesia. Son los que se oponen a los mensajeros y a los mensajes. Elena de White le llamó la multitud mixta. Es un grupo de personas que pasan día y noche calumniando a los siervos de Dios y oponiéndose a la verdad. Aquí vemos un ejemplo. Los fariseos, que eran el profeso pueblo de Dios, metiéndole cizaña al pueblo en contra de Moisés. Y pusieron falsos testigos para que estos hablasen calumnias con Esteban, porque no podían contra la sabiduría de este siervo de Dios. Y saben que esto se desató en también matar a Esteban. Se desató en una persecución violenta, física. Noten cómo dice Hechos 7:51 al 59. Duros de cerviz, después de que Esteban les presenta la palabra de Dios sin rodeos, diáfana y clara y cortante y tajante, los fariseos se enojan. Y noten en qué se desató este acontecimiento. Después de que Esteban predicó un gran sermón en la cara a estos fariseos hipócritas, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Esta palabra incircuncisos era una pedrada para los fariseos. Ese nombre era dado a los paganos, inmundos. Ahora Esteban le está aplicando este término a ellos, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Quiénes mataban a los profetas? El mismo pueblo. Y mataron a los que anunciaron de antemano a la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores. Vosotros, y yo me imagino que Esteban estaba señalándolo, vosotros, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Noten que cuando escucharon la palabra de Dios tan fuerte, porque les cayó tan fuerte como una pedrada, porque fue fuerte este mensaje que les dio Esteban a los fariseos. Aquí se meten en problemas cuando hermanos de la iglesia dicen, hermanos, habla de amor. La gente se va a molestar. No creo, aquí Esteban no estaba hablando mucho de amor, o sí, estaba hablando de amor, pero era un amor que justo, estaba aplicando la justicia de Dios. Y noten cómo dice, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él, o sea que se pusieron como perros. ¿Han visto ustedes dos perros rabiosos cuando quieren morder? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, o sea que no querían escuchar ¿qué? La palabra de Dios.
y arremetieron contra él. Noten que ahora usan la violencia. Después de hablar falso testimonio contra el siervo de Dios, después de calumniarlo, después de difamarlo, ahora ¿qué es lo que buscan? La violencia física, y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies del joven que se llamaba Saulo. Aquí Saulo más adelante llegó a ser el apóstol Pablo. Aquí todavía no se había convertido. Saulo estaba siendo usado por el Sanedrín para matar a los cristianos, en este caso Esteban. Saulo estaba viendo el apedreamiento de Esteban. El espíritu de profecía dice que esto tocó el corazón de Esteban, de Pablo, al ver de que qué poder había en este hombre, que aún siendo apedreado estaba gozoso y tenía su rostro como ángel. Esto le empezó el Espíritu Santo a trabajar en el corazón de Saulo, y más adelante llegó a ser el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban. Mientras él invocaba, decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo que dijo Jesús estando en la cruz del Calvario, cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo mismo que hicieron con Esteban, hicieron con Jesús, o mejor dicho, lo mismo que hicieron con Jesús, hicieron con Esteban. Y saben, hermano, después de la muerte de Esteban, se levantó una gran persecución en Jerusalén. No fue afuera. Noten, ¿qué es Jerusalén, hermano? Jerusalén es la iglesia hoy, el pueblo de Dios. Jerusalén era donde estaba el pueblo de Dios. Esta persecución se levantó dentro de la iglesia, dentro del profeso pueblo de Dios, no afuera. La persecución de Jesús y de Esteban no vino de los sirios, aunque eran enemigos, pero no vino de los filisteos, no vino de los cananeos, vino del profeso pueblo de Dios que vivía en Jerusalén. Noten cómo dice Hechos capítulo 8 versículo 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. ¿Cómo así? ¿Me están entendiendo, hermano? Si ¿acaso en Jerusalén no vivía el profeso pueblo de Dios? Pero ahora la persecución, ¿dónde se levanta? La persecución de la iglesia se levanta en Jerusalén. La iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero ¿dónde se levantó esta persecución de la iglesia? En Jerusalén. ¿Y quiénes vivían en Jerusalén? El profeso pueblo de Dios, los judíos que profesaban ser pueblo de Dios. No cabe duda, hermanos, que al final de la historia, los peores enemigos que le van a hacer la guerra al remanente están dentro de la misma iglesia. Elena de White dice que los peores enemigos del pueblo de Dios están en la misma iglesia, no afuera. Si esperamos que la persecución vendrá del papado, estamos equivocados. O mejor dicho, si esperamos que la persecución solamente vendrá del papado y del protestantismo apóstata, estamos equivocados. Dentro de la iglesia va a haber una unión impía, donde también van a ir a buscar la ayuda del poder civil de Roma para ir a buscar al remanente y así matarlo. O sea que van a haber dos persecuciones, una de afuera y una de aquí adentro, aunque se van a unir, pero una de afuera y una de adentro. O sea, la de adentro hay que tenerle más temor, hermano, porque se va a levantar una oposición dentro de la iglesia y al final de la historia esta oposición se va a levantar en violencia, porque esto es lo que busca el diablo. Si no te puede desanimar psicológicamente y espiritualmente, al final de la historia va a usar la violencia. Dos métodos que el diablo usa para callar a los siervos de Dios. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 451, párrafo 3. El diablo no cambia su método, sino que lo refina. Recuerden estas palabras. Noten que dice Conflicto de los Siglos, página 451, párrafo 3, dice: cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sagradas Escrituras,
Muchos resuelven sostenerla a todo trance y con un espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que ha seguido en todas las edades el diablo. Elías fue acusado de turbar a Israel. Jeremías lo fue de traidor. San Pablo de profanar el templo. Desde entonces hasta ahora, los que quieren ser leales a la verdad fueron denunciados por sediciosos, herejes y cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con limitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción contra la ley de Dios que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. La historia se repetirá. El pueblo de Dios experimentará calumnias, una persecución psicológica y una persecución física. ¿Y esa a dónde va a empezar? En el mismo profeso pueblo de Dios. Noten cómo dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 593. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, o sea que eran adventistas del séptimo día. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Noten, estuvieron dentro, ahora se van. ¿Pero a dónde? E irán a engrosar las filas de la oposición, igual como los judíos fueron a buscar la ayuda del poder civil de Roma, de los paganos, para matar a Cristo. Uniéndose con el mundo y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de la prueba, estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia que se gozaron un día en la verdad, se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de antaño. Encarnizados significa que van a andar matando. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos. Noten, ahí está la calumnia. Calumniarlos y acusarlos, y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de los falsos informes e insinuaciones. Estos apóstatas serán los enemigos más encarnizados del pueblo de Dios. Hermanos, esto no me lo he inventado, la historia se repite. Habrá una persecución psicológica dentro de la iglesia adventista, y ya la estamos viendo, hermano, y siempre ha existido. Hoy no puede predicar uno un tema fuerte, que ya están diciendo que uno está atacando a la iglesia. No puede amonestar ahora, no puede hablar, y ni tan siquiera hoy. Están tan ignorantes estas personas que uno no puede hablar de la marca de la bestia y del papado, que están diciendo que estos somos disidentes porque estamos hablando de esto. ¿Quién les ha dicho que hablar de estos temas es un monopolio solamente de los grupos disidentes? Estos mensajes tienen que predicarse y no tiene nada que ver con disidencia. La ignorancia es atrevida. Satanás está usando dentro de la misma iglesia personas para que se opongan al mensaje y hagan un ataque psicológico a los siervos de Dios. Y al final, como dice la inspiración, estos apóstatas serán los enemigos más encarnizados, como fue en el antaño. La persecución se levantó en el mismo pueblo de Dios. La historia se repite. Caín mató a su hermano Abel. José fue vendido por sus propios hermanos. Jacob era perseguido por su propio hermano Esaú. Saúl quería matar a su propio hermano del pueblo de Dios, David. Jesús fue matado por su profeso pueblo de Dios. Noten cómo dice Juan, para terminar, miren, para que no crean de que estoy inventándome. Juan capítulo 1 dice lo siguiente.
Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quienes mataron al pueblo de Dios y a Jesús fue el profeso pueblo de Dios uniéndose con el poder civil de Roma. La historia se repetirá, pero el diablo, hermanos, antes que suceda esto, antes de que empiece la persecución física, el diablo va a hacer un ataque psicológico para que la verdad se estanque y los siervos de Dios se desmoralicen y se desanimen. Pero Dios ya nos ha advertido que el diablo usará estas técnicas para detener el mensaje del tercer ángel, pero no lo desanimemos. Elena de White dice que seremos llamados fanáticos, locos, pero no los debemos de desanimar. Debemos de hacer la obra que Dios nos ha encomendado. No importa cuál los maltraten psicológicamente, no importa la calumnia, no importa las difamaciones, no importa la clase de ataques personales. Nuestra misión es ver a Jesús y predicar el mensaje y cumplir nuestro cometido. Esa es nuestra misión, sin mirar a los lados. No miremos la oposición, animémoslos, porque nuestro galardón está cerca. Si así hicieron con Jesús, que es el árbol verde, ¿qué es lo que no harán con el árbol seco que somos nosotros? Si sufrimos por Cristo, somos bienaventurados porque recibiremos la corona de vida eterna. Hermanos, yo invito a los siervos de Dios que están predicando la verdad presente, a los que están predicando la verdad presente porque aman a la iglesia, porque quieren ver a la iglesia mejor, que no se desanimen, que sigan adelante. Yo los animo en el Señor, que prediquen y aférrense a Jesús. No miren a los lados, porque Dios tiene preparado para nosotros un galardón de vida eterna. Dios los bendiga, hermano, y la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas y vicisitudes. Nos hemos dado cuenta los dos métodos que Satanás usa para detener la predicación del mensaje a través de sus siervos. Así como hizo el diablo con Jesús, de hacerle un ataque psicológico, y con Esteban también el diablo lo hará con los siervos de Dios. Pero reconocemos de que si estamos contigo seremos más que vencedores. Ayúdalo, Señor, danos tu fe, esa fe de Jesús, para que podamos estar vivos y podamos tener un carácter como el que tenía Esteban, que no se rindió ante las falsas acusaciones y ante las amenazas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.